A ver, Ricardo, ¿qué problema has identificado para tu problema? Saúl, adelante. O sea, cuando estoy en la presentación no les veo cuando levantan la mano. Interrumpan con total libertad, por favor. Saúl. Este, Dentro del tema que he estado revisando, que es el gobierno electrónico o Ajá. transformación digital implementada en el gobierno, en el Estado, muchos de los obstáculos que se encuentra es la idiosincrasia de los mismos trabajadores del Estado. Eh, la misma resiliencia respecto a lo que son firmas digitales, por ejemplo. Todavía tienen o quieren visualizar documentos en físico, con firmas en físico, para que para ellos tenga valor. Entonces, eso es un obstáculo bien grande para hacer una transformación digital o para que en el gobierno se implemente una transformación digital en todos los ministerios, ¿no? O sea, obstáculos como barreras. Sí, Barreras que impiden la implementación, por ejemplo, de transformación digital. así es, profesor. ¿Ya? ¿Y cuáles serían estas barreras? Eh, la cultura Cultura. O sea, no de hay esta, cultura. cultura tecnológica, o Cultura no versus sé si, conciencia tecnológica. o no sé si es costumbre, porque se, se les explica, se les trata de hacer entender de que un documento con firma digital es válido, pero para ellos prefieren tenerlo impreso con una firma a mano, ¿no? Entonces, Como que no son sé, reacios al cambio. sí, son reacios al cambio. O sea, no quieren aceptar la tecnología. Así es. O sea, normalmente como que preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. ¿Para qué estoy, si así estoy trabajando bien? ¿Para qué hacer cambios? ¿No? El conformismo Así. también, ¿no? Entonces, para ese problema, ya tienes identificado el problema. Ahora, ¿qué propones? Bueno, particularmente soy un poco de la idea de generación de políticas de obligatoriedad para dejar de lado las idiosincrasias personales y hacer lo que el Estado necesita. O sea, tu propuesta es políticas, aplicar políticas, Sí, ¿ya? O sea, a ver, estamos siguiendo al maestro Saúl. Saúl está identificando problemas en su contexto, en su entorno, ¿no? Como que existe una serie de barreras, obstáculos, eh, hay de repente desconocimiento del avance de la tecnología, no hay una buena alfabetización tecnológica, son reacios al cambio, son conformistas, o sea, todo negativo, negativo, negativo. O sea, esa es la parte, el primer paso que nosotros estamos dando, ¿no? Estamos empezando a gatear en nuestro andar de la investigación. Estamos identificando toda la parte negativa, parte problemática. A eso se llama situación problemática. No estoy diciendo, no hay una cultura tecnológica. Entonces, voy a imponerles la cultura tecnológica. Son reacios, voy a obligarles a adaptarse al cambio. Todavía no estoy pensando en el qué voy a hacer, sino ahorita nos concentramos en la situación problemática. La situación problemática es ver todas las dificultades, como dijo Saúl, los obstáculos, las barreras, las limitaciones, restricciones, eso todo es negativo. Entonces, primero,
Cuando hablo de situación problemática, me concentro en todo lo negativo, en todo lo problema. Problema, problema, problema. Todo lo que es la problemática. Después pensaré en la solucionática, pero ahorita es problemática, problemática, problemática. Bueno, esto lo incido porque a veces estoy analizando, mira, son reacios al cambio, son muy conformistas, pero ya estoy pensando en la solución. Ah, para ellos voy a hacerle esto. Ah, para ellos voy a plantearle esto. No, acá, esta primera etapa de la identificación del problema, el punto uno es, nos concentramos estrictamente en el problema, problema, problema. Ya tenemos más o menos inventario de los posibles problemas. Ahora sí, pasamos al paso 2, ¿no? A ver, para estos problemas, a ver cómo, qué soluciones existen. Entonces, como hay un desconocimiento de la tecnología, hay una serie de restricciones, son reacios al cambio, entonces, Saúl, una posible alternativa puede ser aplicar políticas. Ya, una alternativa. Se está conjeturando de repente, imponiéndoles políticas, normas, estándares o qué sé yo, o incluso a través de ciertas estrategias va a aplicar o va a imponer una política. Ya con eso posiblemente solucione su problema. Entonces, ahora sí, pasamos al punto 3. Tema sería igual. Problema de Saúl. Barreras para la implementación de transformación digital. Problemas, dificultades, barreras. Ya. Para estas barreras, ¿qué propone? Entonces, barreras más la técnica, políticas. Entonces ya armamos nuestra dupla, entendiendo que las barreras, obstáculos versus política. O sea, por un lado, problema, obstáculos de analfabetismo, de reacios al cambio, gente conformista, problemática, no quiere aceptar la tecnología, ya, ese es dentro del contexto obstáculos o barreras. Versus la técnica. La técnica vendría a ser para nosotros como ya la propuesta de solución. Para estas barreras, ¿qué proponemos? Políticas, que podría ser realmente políticas, normas, eh, hasta de repente un modelo que pueda ayudar a cambiar todo esto, o de repente un modelo de gestión de conocimiento para minimizar estos obstáculos, por decir, ¿no? Pero ya estamos pensando en las posibles técnicas. A ver, muy bien, Saúl, gracias por el caso. ¿Quién más lanza su problema? A ver, Geraldine. Sí, profesor. Bueno, en mi caso el problema es más que todo la centralización de vulnerabilidades y su corrección oportuna, ¿no? Ahí el problema en sí lo estoy orientando un poco a las entidades financieras donde lo que se detecta es una falta de, primero, de políticas para clasificaciones de activos, o sea que los activos pues no están correctamente clasificados, los dueños de las aplicaciones o de los activos no están concientizados en cuanto a su responsabilidad sobre ellos. Y lo otro es que hay varias fuentes de donde se obtienen vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Y cuando se requiere tener una vista completa, pues es complejo porque son diferentes herramientas que no se pueden integrar en plataformas que ya existen en sí. Existen muchas plataformas, pero que te integran una o dos tipos de herramientas de seguridad, pero no todas, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera armar es una especie de No, no, centralizador no, de... todavía no, Ah, no, ya, el no lo que problema. quisieras. Sí, el Queremos problema es problemas. ese, el problema es ese. O sea, tengo varias herramientas de seguridad TCIs, todas dan vulnerabilidades, pero no hay una visión exacta de cuál es la salud completa de un activo.
¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera solucionar porque genera bastantes inconvenientes en cuanto a incidentes, en cuanto a cómo se le evalúa en los riesgos. Entonces, hay un problema bastante grande en ese aspecto. Perfecto. ¿Cómo piensas amainar o controlar o minimizar este problema que estás planteando? ¿Con qué? ¿Qué propones? Bueno, lo que yo he estado revisando es, uno, utilizar de repente en alguna parte del flujo Power BI, en la parte ya de mostrar los resultados de la centralización de la data de Ya, vulnerabilidades, pero en el... pero ¿qué propones? Ya es la herramienta, pero Ajá. es de algo, ¿no? Es como Saúl dijo, políticas. Entonces las políticas habrán pues normas, regulaciones, pero en general la técnica que va a proponer, está proponiendo Saúl es políticas. Dentro de políticas ya habrán una serie de herramientas para implementar, para aplicar esas políticas. Entonces, como una técnica para controlar esta falta de conciencia, de que las herramientas no están integradas, no existe una visión, ¿qué propones? Una Eh, opción. yo creería que iría amarrado también a las políticas de gestión de vulnerabilidades que actualmente existen, ¿no? En la entidad. Partiendo de ellas ya se puede bajar a normas, lineamientos, procedimientos. Ya, ya. Esas políticas pueden ser un modelo, Ujú, quién sí, sabe, sí, claro. o Lo que o estaba de pensando repente ahí era orientar la política a un poco lo que es el NIS, ¿no? Donde está enfocado ya por fases el tratamiento. el NIS ya vendría a ser como una norma o un estándar. Un Es estándar, decir, así es. entonces, tu propuesta podría ser un estándar. Ya puede ser Ujú. un conjunto de estándares, pero es un estándar en general, ¿no? Como eh, que va a ayudar a normalizar, a ordenar, a integrar todo este caos que estás identificando. Entonces, como que estás proponiendo posiblemente un estándar, ¿no? De repente un estándar como tu problema es la vulnerabilidad, de repente un estándar, pues, de ciberseguridad, ¿no? Que maneje todo lo que es la seguridad. Porque cuando hablas de Ujú. vulnerabilidad es porque eres vulnerable, por lo tanto necesitas algo que te proteja. Entonces, la protección está relacionada con seguridad. Entonces, como que de repente, por ahí, para este problema, vas a averiguar, investigar qué soluciones existen. De repente ya existen políticas, como dice, ya existen normas, estándares, modelos que están tratando este problema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ya estamos en base a ciertas conjeturas identificando el problema y a ese problema le estamos asociando una técnica. Entonces, ese es el esquema que van a seguir todos ustedes. O sea, vamos paso a paso. Esta es la parte clave donde ya estás identificando tu problema y la solución, entre comillas, que en muchos casos, ya cuando seguimos investigando, este tema al final se va a convertir posiblemente incluso en el título de tu tesis. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, eh, un modelo de ciberseguridad, ¿para qué? Para controlar las vulnerabilidades. Como el problema son vulnerabilidades, entonces mi título de por sí ya me está proponiendo modelo de ciberseguridad, ¿para qué? Para gestionar o controlar las vulnerabilidades. Como el caso de Saúl, políticas, ¿para qué? Para gestionar las barreras o gestionar obstáculos. ¿De qué? De tal cosa, ¿no? De aceptación de la transformación digital, etc. Entonces, el título de por sí es tu carta de presentación.
el título ya te está dando el mensaje de cómo es que el título está diciendo, mira, estoy proponiendo tal cosa para este problema. Claro, consecuencia de este tema, como que se convierte el título, pero el título es un poco más, ya más explícito, ¿no? El título a este tema, yo le aumento el título más en el título tengo que decir dónde estoy desarrollando mi investigación y en algunos casos, en qué fecha o con datos de qué fecha estoy realizando la temporalidad. Entonces, el tema más la locación más la temporalidad y es el título. El definir claramente el tema también me está diciendo de repente, acá estoy relacionando una variable 1, y la técnica es mi variable 2. Prácticamente diciendo, mira, ¿sabes qué? La variable 1, problema, versus la variable 2, que es la técnica. O al revés. Incluso puedo hacer el análisis acá, causa, efecto. Entonces, si tengo claramente esquematizado la causa del por qué los problemas y el efecto, entonces ahí ya tengo ya esa dupla. Puedo analizar debido a qué es este problema, por lo tanto, puedo formular claramente la solución. Y cuando seguimos avanzando, este problema viene por un lado y la técnica, si formulamos como una pregunta este problema, la técnica va a ser el objetivo. Y este objetivo es la respuesta a esta pregunta. Y si ya queremos ir más allá, ya hablando de exquisiteces, posiblemente una de ellas va a ser la variable independiente y la otra posiblemente sea la variable dependiente. Ya si queremos ver, cuando queremos medir de repente influencias, efectos, incidencias, entonces, ¿qué tanto, de qué manera la variable independiente influye en la variable dependiente? ¿No? Entonces, se dan cuenta lo importante de empezar bien. Si acá no nos concentramos estrictamente en el problema, o sea, si no identificamos bien el problema, si no argumentamos bien la situación problemática, entonces cualquier técnica es válida. Entonces, teniendo bien formulado el problema, también vamos a tener bien formulado el objetivo, la técnica, la propuesta de solución. Entonces, por disciplina, cuando analizamos problemas, nos olvidamos de las posibles soluciones. Es que a veces siempre nos provoca, ¿no? Estoy analizando este problema, pero ya estoy pensando, ¿y cómo lo solucionaría? Ya, eso después te concentras en cómo solucionarías, pero ahorita concéntrate en analizar el problema, problema, problema. Ya después vamos a ver en la posible solución, solución, solución. Y de esas varias soluciones, algunas soluciones será la que más se adecua como, como mejor alternativa para nuestro problema. Preguntas, consultas. Interrumpan, por favor, ¿ah? Si no, me quedo dormido. Por si acaso, a veces tengo caídas de internet y a veces estoy hablando y nadie me escucha. Si acaso
tengo caídas de internet, me llaman inmediatamente, por favor. 996-336312. A mi celular. Ah, ya. Es que a veces se me cae el internet y ustedes no me escuchan y yo sigo hablando, pero Pero hasta ahora todo ha fluido normal, profesor. perfecto. Entonces, esto del tema debe estar claro. O sea, hay que concentrarnos que el tema es igual al problema y a ese problema asociamos una alternativa de solución. Esa alternativa de solución es la técnica. Entonces, ya contextualizándonos de qué tema es el problema es la técnica, eso va a ser incluso la llave para las siguientes tareas. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más se atreve a plantear su problema para analizar? Michelle, Buenos días, profesor. Bueno, en mi caso, el problema es un poco digamos, la falta de gestión de datos, de información en las pymes, que va un poco más orientado a un poco la falta de no implementar dentro de sus organizaciones o dentro de sus áreas de información algún gobierno de datos, pero que no pueda ser aplicado de la misma manera que tal vez es sencillo aplicarlo en empresas grandes, ¿no? Porque en empresas grandes un gobierno de datos tal vez ya tiene ya instancias, es decir, unidades que administran ese gobierno, pero para una MIPE es un poco complicado porque no tiene tal vez los recursos o los elementos, entonces obviamente hay un problema, ¿no? No pueden administrarlo porque no, por una parte los recursos y por otra parte también a veces la gestión del conocimiento. Pero, el problema, o sea, digamos, es como no pueden acceder a digamos, esa gestión, no carecen de toma de decisiones o un sistema que les permita, pues, tener visibilidad de sus servicios, de sus procesos, etcétera. Eso es como problema, ¿no? ya. Ujú. ¿Y qué propones? Sí, y justamente lo que propongo es que a partir del conocimiento y los métodos de gobierno de datos que sí existen, digamos, de manera estándar. Hace poco yo estaba leyendo unos papers que justo también estamos revisando en otra clase que tiene que ver un poco con nuestro trabajo de investigación. Ujú. Y estaba revisando que en otros países pues también se ha abordado ese problema, ¿no? Tal vez en Perú es diferente un poco porque hay otros aspectos tal vez regulatorios o aspectos tal vez también económicos. Por ejemplo, acá a nivel regulatorio hay mucho que las pymes a veces no tienen todos sus colaboradores en planilla. Bueno, son aspectos externos, ¿no? A este problema, pero lo que pasaba en el extranjero es que justamente esta metodología, ¿no? Que ya se convierte en práctica prácticamente, ¿no? Es hacer una metodología en una práctica a un problema más acotado. Es que el gobierno de datos particularmente no tendría más foco en la parte de gestión de calidad de datos, porque dado que pues es una empresa pequeña, no hay una supervisión en cómo se gestiona la información, es decir, existe ciertas transacciones o procesos que generan información, pero no están gobernados con una mirada de calidad de datos pensando en que va a entregar valor. Es decir, solamente existe, ¿no? Porque es parte del proceso, pero no es parte de una gestión estratégica, ¿no? Para la organización. Entonces, lo que propongo es adaptar justamente esas prácticas, ¿no? Haciendo según algunos ajustes que correspondan hacer dentro de ese grupo de empresas en Perú, ¿no? Que tienen otras características, y buscar pues entregar un sistema o una arquitectura que se puede implementar en una empresa y que puede entregar pues los resultados de toma de decisiones o de visibilidad de sus procesos en el corto o mediano plazo. Ya,
Pero, ¿qué propones? ¿Cuál sería tu aporte? Justo les decía que es el aporte es que esas técnicas, esas prácticas se adapten a esta necesidad, ¿no? Que es un poco más acotada, porque, por ejemplo, ya Ya, si pero tenemos adaptar un ya es clic, la actividad. Pero cuál sería el artefacto? ¿No? Así como Saúl dijo, política. Ya que es el entregable, va a entregar al conjunto de políticos, como Geraldine dijo, un estándar, ya ese estándar ya es una norma, un ISO, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la propuesta en tu caso, ¿no? Porque ya cuando tú dices, voy a adaptar una buena práctica, es la acción, es el objetivo, pero de repente como que vas a presentar una arquitectura, ya esa arquitectura se va a encargar de adaptar, adecuar, pero ya tu aporte es la arquitectura, o sea, la técnica de repente es la arquitectura o el modelo o una buena práctica. Una buena práctica es un aporte también. sí, justo lo que usted menciona, o sea, a eso me refería, ¿no? Que el aporte es, o ya si queremos hablar tal vez del artefacto, es Ajá. que gestión de calidad de datos, Ya, pero es, cuál sería el artefacto? a ver, dime un ejemplo de artefacto, tal vez no lo estoy entendiendo. O sea, ¿cuál sería el artefacto? Es como que, mira, tienes problema para gestión de los datos, ¿Ya? no cuentan con sistema, no hay recursos, no gestionan conocimiento. Entonces, yo todo esto lo puedo solucionar con un sistema de información, por decir. Ya, ¿cuál es tu aporte? Ese sistema de información. Con ese sistema de información vas a solucionar ese problema. Entonces, mi aporte, el artefacto, vendría a ser el sistema de información, por decir. Claro, O, por eso le digo que el artefacto acá es ese sistema de gestión de calidad de datos. Ahora, si usted me ya, dice, si usted quiere saber cuál es la herramienta que puedo utilizar para hacer gestión de calidad de datos, ya podemos profundizar, pero creo que es algo más técnico, ¿no? Es como que le diga, vamos a crear un procedimiento de ETL para hacer purificación de datos, vamos a no, es, entender el área de cada equipo, porque cada equipo tiene diferente calidad de información, pero el barco, el paraguas, es el sistema de calidad de información, que ya. en la Entonces, ese es, práctica, en la implementación, es una ajá. serie de herramientas que se adaptan de acuerdo a la necesidad de cada área dentro de una empresa. Ya, esa ya es la estrategia, es Exacto, esa la ya es la actividad, estrategia, pero la parte de... Ajá, pero como aporte podría ser, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad de datos. Entonces, claro, como, como este sistema vas a implementarlo, analizarlo, diseñarlo, testearlo, ya es, pero tu artefacto de entrega de final podría ser este sistema de gestión de calidad, ¿no? así es, Para que es que más resolver este problema. que dejarlo caer en un tema de metodología, la idea es que existe, que tenga una versión nueva, ¿no? Que ya se pueda, pues, no hablar como sistema, pero que se adapta a estas características, ¿no? Exacto. Entonces, por eso hay que tener claro eso, ¿no? O sea, ¿qué propones tal cosa? Ya después, ¿cómo lo vas a implementar? La estrategia, eso ya es, pero lo importante es que tengas claro cuál sería la técnica a usar para solucionar ese problema o la posible solución, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá hay un problema, ¿no? No dice, los métodos de implantación de incubadoras de empresas en universidades en general han mostrado un alto grado de fracasos. Entonces, acá hay problema, hay fracasos en su implementación. O sea, más del 30% de estos métodos han fracasado. Entonces, con que yo mejore este 30% a un 29-28%, ya hay una mejora. Y esto debido precisamente a la falta de análisis de riesgos, entonces, e indicadores en la implantación del proyecto. Entonces, acá está la situación problemática, ¿no? O sea, hay un alto grado de fracasos en la implementación, 30%, incluso ustedes pueden eh, fundamentar su situación problemática con estadísticas. Mira, hay estadísticas que efectivamente eh, hay dificultades, hay problemas, ¿no? Incluso acá hay una falta de análisis de riesgos e indicadores, o sea, no hay, de repente no han usado una herramienta, algo que gestiona riesgos o que maneja indicadores. Entonces, para este problema, ¿qué propone como técnica? Ya nosotros conocemos que el COVID
Es una herramienta que nos ayuda pues a implementar controles. Y por otro lado, hay un Balance Scorecard, el BSC o el tablero de control, que puedes aplicar a proyectos para manejar indicadores. Entonces, ¿cuál sería mi tema? El tema, estamos proponiendo un método de implementación de incubadoras de empresas en universidades. ¿Para qué? O en este caso, usando COVID y Balance Scorecard. Entonces, esto sería la técnica. No, bueno, se está planteando un método, un nuevo método, ¿no? Para incubar empresas usando COVID y Balance Scorecard. Entonces, el método que usaban anteriormente, como que no usaba este condimento del COVID y Balance Scorecard. Entonces, como una mejora a este método, porque este método fracasaba en su implementación más del 30%, pero como yo lo estoy complementando con COVID y Balance Scorecard, posiblemente esta estadística del 30% puede mejorar. ¿Ok? Veamos otro. Otro problema. Haciendo un análisis, ¿no? En la industria de la construcción, eh, cuando ustedes tienen una plancha así de esas de latas grandazas y quieren cortar para ciertos propósitos, entonces empiezas a cortar hacia el champazo y hay un harto desperdicio de material. Entonces, eh, hasta se ha notado, pues, el 25% de material se desperdicia, o sea, la cuarta parte se va al tacho. Entonces, acá hay un problema, pues, de que en la industria de la construcción, en el problema llamado de cortes, actualmente el índice de desperdicio en este sector está por encima del 25%. Entonces, ¿con qué mejoro este porcentaje de 25? Que baje 25 a 20%, ya no estoy perdiendo la cuarta parte, estoy perdiendo la quinta parte, ya es menos, ¿no? Entonces, para esto se propone la técnica del algoritmo genético. Entonces, el algoritmo genético supuestamente, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a los cortes que quieres hacer, te recomiendo que hagas los cortes de esta manera. Entonces, tu tema vendría a ser un algoritmo genético, ¿no? Esta es la técnica que estoy proponiendo. ¿Para qué? Aquí está tu conector. ¿Para qué? Para resolver el problema de cortes de una dimensión. O sea, ¿cuál era el problema? De cortes. O sea, el problema de cortes, de repente, haciéndolo empíricamente, estás perdiendo el 25%. Pero como quieres mejorar, te propongo una posible solución. Esa posible solución es un algoritmo. Entonces, la técnica es el algoritmo genético. Entonces, usando algoritmo genético, vas a posiblemente minimizar o reducir este 25%. Todavía no te dice cuánto, ¿no? Pero supuestamente el algoritmo genético te recomienda cómo debes hacer los cortes más precisos a fin que no desperdicies mucho material. ¿Se entiende cómo estamos definiendo el tema? Es el mismo ejercicio que hemos hecho con ustedes al principio. Aquí hay otro ejemplo. Hay altos índices de diagnóstico equivocados en tuberculosis no pulmonar. O sea, hay mucho error en los diagnósticos de tuberculosis, ¿no? Hay muchas equivocaciones en el diagnóstico de tuberculosis no pulmonar. Existen pocos especialistas en este área a nivel nacional, y mucho menos con grados de máster y doctor. De repente la mayoría son médicos egresados y no tienen maestrías ni doctorados. Estamos analizando el problema. Estamos describiendo todos los posibles problemas, ¿no? Diagnósticos equivocados, no existen
O sea, existen pocos especialistas en esta área, no tienen, los que existen no tienen máster, mucho menos doctor. Y además, los pocos especialistas se encuentran concentrados en las grandes ciudades. O sea, queremos especialistas eh, para el diagnóstico de tuberculosis no pulmonar en Puno, Ayacucho o Iquitos, posiblemente haya una escasez. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a minimizar este problema? Se propone la técnica de sistemas expertos basados en reglas de inferencias. Entonces, ante la escasez de especialistas a nivel nacional, o independientemente de dónde pueden estar estos especialistas, entonces un sistema experto puede suplir esa deficiencia. Entonces, este sistema experto debe simular el, el comportamiento de este especialista en diagnóstico en tuberculosis no pulmonar. O sea, a falta de nada a nivel nacional, un sistema experto puede apoyar esa falencia, ¿no? Entonces, la técnica vendría a ser el sistema experto y el tema vendría a ser un sistema experto, ¿no? ¿Para qué? Para el diagnóstico de tuberculosis no pulmonar. Entonces, ¿cuál es el problema? El diagnóstico de tuberculosis no pulmonar. ¿Cuál es la técnica que estamos proponiendo? Un sistema experto. ¿Cuál es el propósito? Sí, En mi caso, del ejemplo que di inicialmente sobre las que son reacios al cambio y la técnica, o bueno, el instrumento serían las políticas. El tema en este caso sería políticas para reducir los los obstáculos en la obstáculos, implementación de la transformación transformación digital digital, en el por gobierno, ejemplo. algo Ajá, así, ¿no? exacto, exacto. O sea, ¿cuál es tu entregable? Estas políticas. Supuestamente esta política es un artefacto, ¿no? Que puede estar conformado por un conjunto de normas, o de repente dentro de estas políticas incluso desarrollese un sistema o un mecanismo de control, pero dentro de este contexto llamado políticas. O sea, el artefacto final son políticas, ¿no? O que podría ser una normatividad o una directiva o lineamientos incluso. Solo que estos lineamientos políticos, lo que estamos proponiendo como tesis, hay que probarlo, ¿no? Lo que estamos proponiendo tiene que funcionar, tiene que tener efecto en la solución de estos problemas. ¿Ok? Entonces, este sería el primer punto, cómo es que estamos eh, definiendo nuestro tema de tesis, identificando primero el problema y después asociándole una técnica a través de conjeturas para solucionar ese problema. Esa es la estrategia número 1. Pero no es la única manera de definir el tema de tesis. La otra manera puede ser temas de tesis desde tesis. Es decir, una buena tesis permite obtener por lo general temas de tesis. ¿Cómo así? Como ya sabemos cómo buscar tesis en el ciberespacio, en el mundo digital, o de repente también en el mundo físico, en bibliotecas hay tesis. Entonces nos vamos a buscar estas tesis y dentro de estas tesis nos vamos a la última parte, donde dice conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros.
ese trabajo futuro puede ser mi tema de tesis. O sea, implementar ese trabajo futuro es otro tema de tesis. Claro, ahí ya no demuestras, tu aporte ya no es la tesis. Tu aporte es ese gap, esa implementación de ese trabajo futuro. Mi tesis de maestría actualmente he validado con 5 variables. ¿Ya? Y en recomendaciones, trabajo futuro, dice, ¿podrías mejorar esta tesis habilitando o implementando 2 variables más? Entonces, esas 2 variables más estaría mejorando a esta tesis. ¿Cuál es tu aporte? La implementación de esas 2 variables. Porque las otras 5 variables ya fueron implementadas, ya fueron validadas, ya fueron sustentadas, fueron desarrolladas. Pero igual, vas a seguir el mismo protocolo de esta tesis, su problema, objetivos, metodología, y lo único que tienes que validar esas 2 variables adicionales, porque las otras ya fueron validadas, probadas. Entonces, es otra forma de definir su tema de tesis. Esto en una tesis, pero también hay artículos que también nos conducen a, a identificar temas de tesis. Usted ubica un paper, un artículo, y también en la última parte de ese artículo, en sus conclusiones, recomendaciones, también aparece la parte de trabajos futuros. Ese trabajo futuro también es un input para tomarlo como tema de tesis. Entonces, a veces no encontramos en las tesis esos trabajos futuros, pero sí, como esta tesis, algunas tesis generan muchos artículos, entonces esos artículos también eh, proponen como trabajos futuros en la parte de conclusiones y recomendaciones. Entonces ya tenemos por lo menos tres estrategias para definir tema de tesis. Uno, ubicarnos en la sociedad, identificar el problema, hacer una técnica, con eso define el tema. Dos, buscar artículos, las tesis, las buenas tesis, y esas buenas tesis, buscar sus trabajos futuros y colgarnos en eso como un tema de tesis. Igual, estos temas desde artículos, desde papers, también los papers también hay trabajos futuros. Igual, ahí identificamos nuestro tema de tesis y nos colgamos también a ese paper. Solo que, como estos trabajos futuros, pues, imagínense usted encontró una tesis de hace 5 o 10 años. Me voy a esta tesis del 2015 y ahí dice trabajo futuros. Entonces voy a implementar este trabajo futuro. Disculpa, esto fue el 2015. Y 2015, 2016, ¿no crees que muchos han buscado tu tesis y ya lo implementaron este trabajo futuro? Posible. Entonces, cuando buscamos temas desde tesis o desde papers, solamente hay que buscar tesis o papers de los últimos 2 años a lo más. Porque los años anteriores nadie te garantiza que esos trabajos futuros ya fueron implementados. ¿Ok? Y la otra también, como vimos acá como estrategia, fue otra forma de identificar los temas de tesis también, había dicho a partir de tesis, artículos científicos, también a través de investigación del asesor. Es decir, en muchas instituciones
de investigación, hay investigadores que tienen cartera de proyectos, tienen su pool de proyectos. Entonces nosotros podríamos contactarnos con los investigadores y decir, oye, investigador, ¿tienes algún proyecto que me puede interesar o estoy interesado en este mi tema? ¿Tienes algunos proyectos? Mira, me interesa la parte de ciberseguridad. Entonces, sí, acá tengo varios proyectos que ya formulé de ciberseguridad. Entonces te lo da y puede ser tu posible asesor incluso, porque es el especialista en ciberseguridad. Y la quinta estrategia sería, nosotros sabemos ya, pues a nivel mundial, por las redes, existen ya comunidades de investigación. O sea, hay una red de investigadores. Entonces, estas comunidades de investigación lanzan temas y ahí hay un conjunto de, de investigadores, seguidores que están opinando, comentando y investigando así colaborativamente. Entonces, uno puede insertarse en esa red de investigadores y se cuelga a un tema y ahí se va nutriendo y por ahí también puede definir su tema de investigación. Entonces, por lo menos hay 5 formas de o alternativas de definir tu tema de tesis. Ustedes deciden cuál de estas 5 les conviene y les interesa. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos una pequeña tarea. A ver si ya les toca ponerse las pilas a ustedes. Tenemos tarea número 1, proponga su tema de tesis. Es más o menos el ejercicio que hemos estado haciendo con Saúl, con Geraldine, con Michelle. Traten de identificar su problema y a ese problema traten de asociarle la técnica y armen más o menos esa dupla ya, problema más la técnica. Tarea 2, para eso, más o menos definiendo su problema y su técnica intuitivamente, como nosotros vamos a buscar literatura en las diversas bases de datos, también ya el tema ya te está dando, ya tiene su utilidad. Si yo ya tengo más o menos definido el tema, ese tema incluso me va a servir como palabra clave para hacer mis búsquedas, ¿no? Saúl ya podría buscar políticas más barreras en la transformación digital. Entonces, política más barreras ya es su palabra clave para que empiece a hacer búsquedas. Entonces, tiene que hacer una búsqueda de literatura ya con el tema que has definido. Y a manera de disciplinarse, los artículos más importantes que están encontrando, ármense una matriz de estos materiales que están encontrando, ¿no? Y esta matriz debe tener, traten de agruparlo por año. Entonces, la primera columna, el año, la segunda columna puede ser el tipo, ¿no? El año. La segunda puede ser el tipo, o sea, si es una tesis o es un artículo. La tercera, el título, del artículo o de la tesis. La cuarta, el autor o los autores, autor más autores. La quinta columna, ya hay que ir pensando en la propuesta o el aporte que propone. O sea, como que en ese artículo van a identificar más o menos un problema y para ese problema qué propone, ¿no?
y de repente ya ir armando todo artículo, toda tesis tiene un resumen. Entonces, el resumen también puede ser parte de esta matriz. Entonces, va a encontrar miles y miles de artículos, pero de ahí vayan filtrando, vayan clasificando los mejores y vayan armándose su matriz, ¿no? Matriz que con, bueno, más o menos el año, el tipo del material, si es tesis o artículo, el título, los autores, la propuesta, o sea, el aporte, cuál es el aporte, y un posible resumen. Después esto van a ir enriqueciendo, posiblemente más tarde van a necesitar incluso las posibles variables que maneja esa propuesta. Pero tengan un inventario, organícense en carpetas, ya todo el material que están buscando. ¿Ok? Hasta acá sería el objeto de la clase de hoy día. Después vamos a continuar ya con el marco teórico, pero la próxima semana debemos manejar, o sea, debe haber una presentación por parte de ustedes, todo lo relacionado al tema. O sea, definieron su tema, ¿no? Hacen una argumentación, ¿no? Este es el problema. Claro, este problema es un resumen rápido, ¿no? Pero ustedes acá cuando fundamentan su problema, como que van a estar viendo ya la situación problemática, o sea, cómo está evolucionando este problema, si este problema tiene envergadura a nivel internacional, nacional, local, regional o solamente es local. Entonces, una vez que fundamentan bien el problema, proponen la técnica y proponiendo la técnica, plantean el tema. Entonces, para este tema he encontrado tales artículos, y estos son los artículos que más o menos están ya respaldando a tu tema de investigación. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿es individual o es algún grupo de dos o hasta de dos? No sé. Mira, las tesis son individuales, Ah, vale, pero, perfecto. Es pero, individual. pero sí, o sea, cada tesis tiene un aporte. Podrían, ¿no? Trabajar colaborativamente como equipo y por afinidad pueden juntarse, pero cada uno trabaja su tesis y de repente comparten información, comparten literatura, incluso pueden abordar un mismo proyecto, pero cada uno tiene su aporte, ¿no? Yendo un poco una comparación un poco burda, por decir, ¿no? Eh, un sistema o un modelo, bueno, que sea un modelo, por decir, ¿no? Este modelo necesita probarse, ¿no? Cómo funciona. De repente, eh, uno, un tesista puede ver toda la parte del modelado y el otro tesista de repente la parte de la implementación. Pero cada uno tiene que demostrar su aporte. Pero en todo caso, podrían proponer la misma técnica, pero para solucionar problemas en diversos escenarios, ¿no? Por decir, ¿no? Como por decir, está investigando sobre ciberseguridad. Ya, pues ciberseguridad, hay dos, tres o más tesistas que están investigando sobre ciberseguridad, pero uno lo aplica ciberseguridad en de repente, sector energía y otro ciberseguridad en el sector financiero. Ya, la aplicación es diferente, pero el modelo,
la revisión de literatura, el marco teórico, es lo mismo, pueden compartir. Ya al momento de la aplicación ya se dividen. Sí, se puede hacer trabajo colaborativo, ¿no? Incluso el data driving que estaban manejando, creo que Ricardo y Michelle, ¿no? Investigan sobre data driving, pero la aplicación uno lo hace en pymes y otro lo hace de repente uno lo hace en pymes de mecánica y el otro lo hace en pymes de carpintería. Ya la aplicación ya la hace diferente. ¿Es el mismo marco teórico? Sí. ¿Es la misma estructura? Sí. ¿Es la misma revisión de literatura? Sí, pero la aplicación ya te hace diferente. Sí, bajo ese esquema sí se puede trabajar en grupo. Profesor, una consulta. Sí. Sí he entendido lo del trabajo, me quedó más claro. Tengo una duda sobre la diferencia marcada entre la tesis y los artículos, ¿no? Por ahí he visto que cuando he estado revisando mi bibliografía he encontrado que hay artículos que salen de tesis. Más o menos me podría guiar en ese tema. Ok. Este, hay dos tipos de artículos. Hay artículos de revisión de literatura y hay artículos que son productos de una tesis. ¿Ya? Por ejemplo, yo hago mi tesis. Mi tesis es de 200 páginas. Pero mi tesis implica que ya hice marco teórico, revisión de literatura, trabajo de campo, he validado, incluso ya hay resultados. De esta tesis de 200 páginas, yo puedo sacar uno o más resúmenes de mi tesis. Y ese resumen es de 10, 15 páginas, que venían a ser artículos. Pero estos artículos, como son resúmenes ya de una tesis, entonces en el artículo estoy incluyendo los resultados de la tesis, ya con, este, con datos del trabajo de levantamiento de datos que he realizado en el campo. Entonces, esta tesis incluye revisión de literatura más resultados, porque son productos ya de una tesis terminada. Y una tesis, para que sea válida, tiene que tener la validación, tiene que tener trabajo de campo. Entonces, ese artículo es sacado de una tesis con datos. Pero hay otros artículos, por ejemplo, ustedes en esta etapa se van a poder investigar, por ejemplo, eh, estoy proponiendo un modelo de, de por decir, un modelo de data driven y se ponen a investigar a ver qué tipos de modelos de data driven o modelos de ciberseguridad existen. Entonces empiezan a buscar artículos y encontrar un modelo 1, modelo 2, como 10 modelos de, de data driven para solucionar problemas. Y haces un benchmarking para decir cuál es el mejor modelo. Producto de haber revisado unos 20, 30 artículos relacionados con data driven, de ahí sacas una propuesta de un nuevo modelo. Pero es una propuesta. No lo has implementado, simplemente es una propuesta. Este sería el mejor modelo en base a un cuadro comparativo que he realizado y evaluado teóricamente todos los diversos modelos. Y ahí salió un artículo. Pero ese artículo es de revisión de literatura. Ese modelo no lo has aplicado en el campo, no has validado con datos reales, sino simplemente es una propuesta de una revisión de artículos que has realizado. Has revisado artículos, tesis y de ellas has sacado una nueva propuesta. Pero todavía no lo has implementado, quedó como un modelo, como un prototipo. Eso, por ejemplo, es revisión de literatura.
Entonces, este artículo de revisión de literatura es rico en literatura, en material bibliográfico. En cambio, el otro artículo de tesis, porque ahí eso te da la oportunidad de cómo es que ese tesista identificó variables, cómo lo aplicó, a qué población le aplicó, cómo analizó sus datos, a qué resultados llegó. Este resultado no tiene un artículo de revisión de literatura, pero sí tiene el otro artículo que ya es producto de una tesis. Entonces, por eso hay dos tipos de artículos. Uno es de revisión de literatura y el otro es artículos ya de tesis con resultados, con datos. Ok, gracias, profesor. ¿Ok? Bien. Buenas tardes. Entonces, Sí, a profesor, ver, disculpe, ¿podría compartir el video de esta clase y la clase anterior? Gracias. creo que la clase anterior sí está en el Drive, ¿ah? Está compartido. A ver, complementariamente a ver. Entonces, está claro la tarea, ¿sí? Profesor, buenas tardes. Quiero hacer una consulta. Sí, ¿Me escucha? sí, le escucho. Ya, profesor, mire, lo que sucede es que con lo que usted aclaró hace un momentito a mi compañero, es que si yo, por ejemplo, planteo hacer un modelo de inteligencia artificial para solucionar el problema de logística de una empresa determinada, digamos una empresa de distribución de alimentos, ¿hasta qué punto tendría yo que desarrollar eso para que sea válido, ¿no? La tesis? Tendría que, en todo caso, si yo planteo que un modelo de inteligencia artificial puede solucionar su problema, tendría que yo, digamos, implementar completamente digamos, un pequeño sistema de inteligencia artificial para que de esa manera sea reflejado, ¿no? O solo un juego más teórico nada más. La última parte no la escuché muy bien, pero el mensaje es que lo que nosotros proponemos como tesis va a depender del objetivo. Si tú en tu objetivo dices que vas a desarrollar un modelo para demostrar, entonces como que necesitas desarrollar un modelo y con ese modelo que has desarrollado demostrar que efectivamente Ya. hay mejoría o hay una influencia significativa, ¿no? O sea, va a depender a dónde Profesor, no me apuntas, escucha muy bien. Ahí Roger me puede ser que va a está con... depender de tu objetivo. Sí, ahora sí, lo que podría repetir, por favor. Sí, su consulta vamos a ir clarificándolo, pero va a depender bastante de, primero, supuestamente usted está planteando un objetivo. Entonces, para lograr ese objetivo, usted tiene que desarrollar o desplegar un conjunto de actividades. Si tu objetivo es describir, entonces, para describir, estás aplicando de repente tu técnica y el efecto de esa técnica vas a describirlo. Pero de repente tu objetivo es correlacionar, ¿no? Por ejemplo, de qué manera el uso de tecnologías de información eh, influye en la productividad. Entonces, ahí no estás desarrollando ningún artefacto, simplemente estás en base a ciertos datos, vas a correlacionar, a ver si hay una relación directa o una relación inversa.
va a depender de tu objetivo y de tu hipótesis, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir analizando más, más material, ¿ya? Gracias, profesor. Lo que yo me preocupaba era, si yo planteo, por ejemplo, esa tesis, como usted te deja en la tarea, yo planteo mi tesis, hacer, aplicando un sistema de inteligencia artificial, yo puedo solucionar el problema de logística de la empresa. Entonces, me pregunto, o sea, sinceramente le digo, no me pregunto qué tan caro puede ser. Yo tengo que programar, tengo que hacer todo el desarrollo, y entonces eso me salía bastante tiempo y bastante caro, ¿no? Por eso un poquito iba mi pregunta, profesor. Claro, es que ahí va a depender de tu objetivo. Tu objetivo no es desarrollar el sistema, sino tu objetivo es, usando el sistema, qué tanto vas a solucionar el problema. Entonces, de repente usas ya un sistema existente y con eso a ver qué tanto logras minimizar o reducir el problema. Pero el objetivo principal no es, no es desarrollar el sistema, sino es, tu objetivo es cómo es que usando este sistema desarrollado o existente solucionas el problema. Ah, ya, gracias, profesor. Ok. Más bien quiero compartir, acá tengo un material de un colega, acerca de las fuentes de información académica. ¿Están viendo mi pantalla? Es un Sí, profesor. PDF. Sí se ve, profesor. Esto también lo van a tener, quiero comentarles. O sea, acá hay un vistazo de qué es una fuente de información, eh, del objetivo también de identificar los distintos tipos de fuentes de información para la investigación científica, saber evaluar y seleccionar de forma autónoma las fuentes de información adecuadas para una investigación científica. Entonces, este material nos ayuda a conocer cada una de estas fuentes de información, empezando con la definición del término información de forma genérica, de forma genérica, ¿no? Se definirá como el mensaje que genera un emisor destinado a un receptor en un sistema de comunicación en un soporte perdurable, ¿no? Según el Mr. Areval. Este es un PDF que no puede estar avanzándolo con un enter. Define información y también define entorno digital, ¿no? Información es un conjunto de datos relacionados e interpretados que permite la solución de problemas o la toma de decisiones. Actualmente nos encontramos en un entorno mediático y cambiante donde es imprescindible contar con competencias informacionales o informáticos como la búsqueda, la recuperación, la selección y análisis de las fuentes de información para satisfacer nuestras necesidades de información, ¿no? Entonces, como que hay unas competencias que se desarrollan, pues ahora el profesional debe desarrollar estas competencias, ¿no? De buscar, recuperar, seleccionar y analizar fuentes de información. Y en el entorno digital es un espacio muy potente en el acceso a la información. Con el avance de la tecnología de información y la explosión informativa de los últimos años, se ha producido una enorme cantidad de contenidos en el mundo virtual. Las tecnologías han evolucionado a pasos agigantados y en la actualidad el desarrollo tecnológico está en constante cambio y en permanente actualización. Entonces, hay conceptos de revisión documental. Esto es lo que estamos pidiendo como tarea, ¿no? La revisión documental es un método que está dirigido a recopilar y analizar fuentes científicas que están en publicaciones en versión impresa y digital, en un área específica del conocimiento, ¿no? Por ello se necesita buscar, recuperar y analizar las diversas fuentes bibliográficas importantes para el estudio, a pesar de la sobrecarga de información científica y la no científica. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de revisión documental, estamos incluyendo la parte física y la parte digital, evitando infoxicarnos, ¿no? La infoxicación es la sobrecarga o exceso de información que existe en el ámbito digital. Sabemos que no toda información que aparece en Internet es fiable.
el investigador que no sepa sistematizar la información invertirá gran porcentaje de tiempo en analizarlos y seleccionarlos. Por ende, es importante desarrollar habilidades informacionales. Quizá ustedes ya han vivido esta realidad, ¿no? La infoxicación va a depender bastante de si tus claves de búsqueda, si tus palabras claves de búsqueda no están bien dosificadas y le van a dar buscar tal cosa, va a encontrar miles y millones de artículos que les va a mostrar. A ver, de estos, ¿cuál me sirve? Entonces, en la medida en que ustedes van a ir manejando también sus criterios de búsqueda, filtrar por ciertas condiciones, o sea, utilizar la búsqueda avanzada de cada buscador, les va a ir ayudando a evitar esta infoxicación. Porque si no, van a tener cantidad de artículos que les distrae, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información? Se denomina fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. Entonces, las fuentes de información son aquellos recursos que servirán de apoyo para desarrollar nuevo conocimiento. Entonces, las preguntas posiblemente de cajón, cuando les van a hacer, es ¿qué tipo de fuente de información estás usando? ¿Estás apoyándote en fuentes primarias, en fuentes secundarias o en fuentes terciarias? Eso va a ser pregunta de cajón normalmente. ¿Cuál es tu fuente? ¿Tu fuente es primaria, es secundaria o terciaria? Vamos a ver, ¿de qué trata esto? Según el nivel de información que proporciona, las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual, ¿no? Las fuentes primarias, ¿qué son? Los libros, las revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas, tesis, monografías, actas de congreso, preprints. Entonces, normalmente para la situación problemática, en muchos casos hay que apelar a las fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, según INEI, entonces INEI posiblemente esté dentro de esta, ¿no? De instituciones públicas o privadas, o sea, INEI maneja estadísticas. O según CONACEP que clasifica a las empresas de acuerdo a sus estados financieros, etc. Entonces, esas son fuentes primarias. Y las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. O sea, toma como input los documentos primarios. Ejemplo, bibliografías o resúmenes o enciclopedias, antologías, anuarios, ¿no? Informes memoria, atlas, diccionarios, bases de datos, traducciones, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigación. Y las fuentes terciarias es una selección y compilación de fuentes primarias y secundarias, ¿no? Ejemplo, bibliografías de bibliografías, o catálogos de bibliotecas, o directorios y guías de obras de referencias. Entonces nosotros vamos a trabajar, ubicar posiblemente fuentes primarias y fuentes secundarias excepcionalmente. ¿Ok? ¿Qué más? Tipos de fuentes de información, ¿no? Según su soporte, según su actualización, según su origen, según su cobertura geográfica y según tipo de información que trata. Según soporte, pueden ser impresas, electrónicas o digitales. Según su actualización, pueden ser periódicas, históricas. Según su origen, personales, institucionales, documentales. Según su cobertura geográfica, nacionales, internacionales, regionales, locales. Y según el tipo de información que tratan, pueden ser generales o las recontra especializadas. Quizá nosotros que somos
buscamos información especializada, posiblemente veamos esta parte más de las especializadas. Tipos de fuentes de información. En los colegios, los invisibles o las personas como fuentes de información, las redes sociales de investigadores, las fuentes de información alternativas, ¿no? Aquí en la fuente de información alternativas clasifican los blogs, los microblogging, las redes sociales, los podcasts, los videos, los Wikipedia, ¿no? Pero estas fuentes, pues, no necesariamente son muy confiables, ¿no? Porque no están validadas. Hay que tener mucho cuidado. Y nosotros en la tesis no podemos hacer referencia a, a fuentes que no están siendo validadas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hacer referencia, según el anuncio del Diario República del 25 de octubre del 2022, y hay un anuncio, una noticia que comenta acerca del efecto de las tecnologías de información en las empresas públicas. ¿Quién lo validó? ¿Es confiable la República? Un periódico puede que publique una información muy sesgada, entonces no es nada confiable, ¿no? Las fuentes pertinentes. Las fuentes se deben de evaluar para elegir las más pertinentes y las que sean útiles. De estas fuentes se tendrá mayor provecho y aportará debidamente a la investigación. Por ello se necesita un control de las fuentes para evitar el desbordamiento de la información, siendo clave la exhaustividad de las fuentes, ¿no? O sea, acá hay que usar los criterios de inclusión y exclusión. Si no usas los criterios de filtros, te vas a llenar de artículos y a veces innecesariamente, ¿no? E incluso, si vas a estar, para definir tu tema de investigación, ya no veas papers de hace más de 5 años atrás. Limítate a revisar los artículos de los últimos 5 años. Entonces, para analizar las referencias, se toma en cuenta lo indicado según Hernández Sampietri, ¿no? La cercanía o similitud a nuestro planteamiento, o sea, ver la utilidad, por ejemplo, o la semejanza a nuestro método y muestra, es decir, si nosotros estamos proponiendo un modelo, pues busca los que son próximos a modelos, ¿no? Modelos, métodos, metodologías. De repente ya no irse de repente por lineamientos, por política, por no, porque estaría de repente dentro de otro contexto, ¿no? Fecha de publicación o difusión, ¿no? Cuanto más reciente, mejor. Especialmente cuando queremos definir nuestro tema de investigación, porque temas de hace 15, 20 años, especialmente en el área de TI, ya de repente ya están obsoletas. También que implica investigación empírica, ¿no? O sea, que tenga recolección y análisis de datos. Entonces, cuando queremos definir temas, artículos de revisión de literatura no nos sirve mucho, porque no han hecho el trabajo de campo. Entonces, no nos interesa mucho artículos de revisión literaria. Artículos de revisión literaria nos serviría cuando estamos en el marco teórico, en la parte de revisión de trabajos previos. Rigor y calidad del estudio, ¿no? Acá, según este autor, porque Hernández y Sampieri son los promotores del enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, interrumpan con total libertad, por favor. Ahora, evaluación de la fuente de información. O sea, si clasificamos la fuente de información en libros, artículos científicos y recursos electrónicos, entonces hay ciertos criterios para evaluar, ¿no? Por ejemplo, para libros, uno de los puntos críticos es la editorial. Para los artículos científicos, ¿en qué revista está ese artículo? ¿Qué repercusión tienen esos artículos? Y
cuál es el impacto donde se publica. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, evaluación de los libros. Entonces, los libros, en qué biblioteca y una reseña del autor. Esta reseña del autor, hay que validar si este autor es válido, ¿no? En toda publicación, ahora, el DNI de un investigador es el ORCID, ¿no? Entonces se puede corroborar el nombre del autor con el ORCID. O sea, todo autor debe tener su ORCID, que es un código alfanumérico no comercial que identifica de manera única a científicos y otros autores académicos. Presume que ustedes ya crearon su ORCID. ¿Todos ya tienen ORCID? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Todos tienen. Muy bien. Profesor, yo particularmente recién me entero de ese ORCID que existía. Gracias, profesor. Cuando uno se dedica a la investigación, cuando vas a publicar artículos, te pide el código ORCID, ¿no? Este ORCID es un código universal de identificación. A ver, entren a googlear cómo crear ORCID, ahí les pide sus datos y ese les da un código único. Entonces, cuando van a publicar artículos, tesis, les dice, ¿no? ¿Cuál es tu ORCID? Es como que cuál es tu DNI como investigador. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces, cuando revisamos libros, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿No? Primero, la edición. O sea, ese libro, primero, ¿a quién está dirigido? O sea, ¿cuál es el público objetivo de este libro? Segundo, la edición. ¿En qué edición está? ¿No? ¿Cuándo fue publicado? ¿Qué edición es? ¿La información es actualizada? Tercero, el autor. ¿Quién es el autor? ¿Es especialista en la materia? ¿Pertenece a algún organismo o a alguna asociación? Cuarto, la editorial o editores, ¿no? ¿Quién es el editor o los editores? ¿Es una organización especialista en la materia? ¿Cuán reconocida es? ¿No? Es como que si nosotros estamos buscando artículos en ACM pues publica artículos altamente especializados de ciencia de la computación, entonces es confiable esa revista, o es en este caso el libro, ¿no? Y en los libros también hay que buscar el índice, ¿no? El índice de por sí ya te dice cuál es la organización de este libro, ¿no? Cómo está organizado, contiene gráficos, tablas, índices, onomástico, índice temático, cuenta con prólogo, con introducción, se organiza por capítulos o secciones, si contiene conclusiones o anexos. O sea, que contiene esta información, ya es confiable este libro. A veces encuentras un libro, de repente no tiene ni índice, o de repente no tiene introducción. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros queremos leer un libro y queremos saber qué contiene, cuántos capítulos tiene, cómo está estructurado, leemos la introducción y en la introducción nos dice, este libro está organizado de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué más en los libros? Yendo un poco más de detalle en los libros, ¿no? La relevancia, el contenido, ¿tiene información relevante para el desarrollo de tu investigación? El propósito de este libro. ¿Por qué se publicó el libro? Normalmente los autores, es igual que ustedes en su tesis, ¿no? Pueden poner cuál fue la motivación para investigar sobre este tema, cuál fue su propósito, qué propones, qué problema estás abordando. Entonces, como una motivación a alguien que quiere leer tu tesis. ¿Por qué se publicó el libro? ¿No? Es para informar, entretener, educar. ¿Para qué estás publicando eso? ¿Cuál es el propósito de este libro? La objetividad. Los contenidos tienen información imparcial o de repente son sesgadas. La claridad. La información se presenta de forma clara
la información están bien argumentadas y documentadas, tienen referencias bibliográficas o está escribiendo ese autor lo que le parece sin fundamento. Están organizados los capítulos, tiene lógica la secuencia del contenido. ¿Ok? ¿Qué más de los libros? Las citas. Todo libro debe ser rico en citas bibliográficas. El documento contiene citas. Las citas están incluidas en el aportado de referencia. A veces acá haces citas y cuando vas a referencia bibliográfica no están esas citas. O sea, como que al champazo. O de repente en la referencia bibliográfica tienes como 200 referencias bibliográficas y en el texto, en el desarrollo, hay como 10, 15 referencias bibliográficas. Entonces la referencia bibliográfica lo rellenaron por rellenar, ¿no? Entonces, acá en la referencia bibliográfica están incluidas las fuentes de información utilizadas en el documento. Las referencias están organizadas y están completas. Eso también hay que tener cuidado en su tesis, porque a veces ustedes están trabajando con 5 o 10 autores y cuando van a su referencia bibliográfica aparece como 100 autores. ¿Todos esos autores han sido referenciados en tu tesis? Entonces, es en cuanto a los libros. En cuanto a los artículos, por ejemplo, cuando entramos a Google Académico o a Elsevier o Science Direct, encontramos un artículo. Por ejemplo, acá hay un título del artículo: Information and Communication during the early months of COVID-19 infodemics. Ya. Este artículo tiene un título en inglés y tiene un título en español, ¿no? En castellano. Información y comunicación durante los primeros meses de COVID, infodemia, desinformación y papel de los profesionales de información. No todos tienen título en inglés y traducción. Normalmente es en inglés, si es en inglés, o en castellano, si es en castellano. En un artículo, ¿qué necesitamos conocer? Uno, la vista de la publicación, es decir, qué tan accesible es de acceso libre o acceso con costo. Cuando es restringido es porque tiene un costo. O sea, los artículos que quieres sacar de esta revista, tienes que pagar. Entonces, esta primera parte, View of Publisher, se refiere a la accesibilidad. Es un recurso de acceso restringido o abierto. Algunos que son open y puedes seguir navegando ahí, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más de los artículos? Los artículos también, el título, como verán, ¿qué tan importante es el título? El título debe ser claro. De por sí, el título ya se vende, ¿no? A veces, información y comunicación durante los primeros meses de COVID-19. Infodemia, desinformación y papel de los profesionales de la información. O sea, aquel título como que te da una claridad, ¿no? Los contenidos están claros y comprensibles del título. ¿Es coherente el título con la información en el artículo? ¿Los contenidos propuestos están debidamente documentados? ¿Están organizados los capítulos? ¿Tiene lógica la secuencia del contenido? Esa es la primera vista que le damos al artículo. Segundo, ¿este artículo pertenece a alguna revista? Porque, ojo, puedes encontrar un artículo en Caretas o un artículo en Somos, pero ¿es confiable? Entonces, la revista. Acá este cuadrito hace referencia a la revista. Entonces, la revista es una revista académica. Si estamos en investigación, debemos buscar artículos en una revista académica. ¿Quiénes la publican? Supuestamente, las revistas indexadas, pues es donde publican son profesionales del área. La preside un comité editorial. ¿De dónde provienen sus miembros? Cuando hay un comité editorial significa que el filtro es exigente para publicar artículos. La revisión es por expertos, o sea, antes de publicar artículos científicos pasa por un jurado de pares expertos. Incluso hay pares expertos que revisan, incluso hay jurados ciegos
que revisan imparcialmente. No saben quién lo publica, pero estos jurados ciegos revisan el contenido, la originalidad de esos artículos. ¿Cuenta con condiciones de calidad para la aceptación de los artículos? ¿En qué base de datos están indexados? Si son reconocidas o especializadas en el tema. Es decir, por ejemplo, el artículo de la, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Hay dos revistas, ¿no? Revista RISI y revista RPCS. Una de ellas, la RPCS, está indexado. ¿En qué base de datos? Está en, ahorita creo que está en LatIndex, pero LatIndex también tiene niveles. Empieza con LatIndex nivel 1, para principiantes, va mejorando como un proceso de madurez, vas creciendo en calidad, pasas a LatIndex 2, LatIndex 3, algo así. Algunas revistas están indexadas en Scopus, igual hay Scopus nivel 1, nivel 2, ¿no? Asimismo, en los artículos, la fecha, aquel circulito de fecha, ¿no? ¿Cuándo fue publicado? Si esta fecha de publicación es de los últimos 2 años, bien, pero si es más antiguo, de repente para tu propósito, para definición del tema, no, ya no es muy recomendable. La información está actualizada para tomarla en cuenta en tu investigación. El siguiente cuadro, los autores, la autoría. ¿Quién es el autor? O sea, ¿quiénes son los autores? ¿Es especialista en la materia? O sea, estos autores, como verán, acá incluso hacen referencia a sus páginas, ¿no? Rafael, Alexander, ¿verdad? Ahí está su página, su HTTPS, supuestamente ahí está su currículum, cosas como eso. ¿Es especialista en la materia? ¿Están adscritos a alguna organización o alguna asociación? Y también en una revista, en un artículo, hay que ver la organización del artículo. Y la organización del artículo lo logras leyendo el resumen. El resumen del artículo, ¿no? En el resumen deben ser incluidos, básicamente, qué proponen, qué problema abordan, qué proponen, qué método han seguido, dónde lo han aplicado y a qué resultados han llegado. Eso se espera lograr en un resumen de un artículo. Acá la organización del artículo, ¿cómo está organizado este artículo? Este artículo debe tener un resumen, que es esto. Debe tener las palabras claves. Un artículo sin palabras claves no sirve. Debe tener una parte de revisión de literatura como fundamento a que ha revisado trabajos previos antes de sacar su publicación. Metodología, ¿qué metodología ha seguido para escribir ese artículo? Resultados y a qué conclusiones ha llegado. ¿Ok? Entonces, los artículos, todo artículo empieza con palabras, con los abstract, ¿no? Una introducción. Entonces, el propósito, ¿por qué se publicó el artículo? O sea, ¿cuál es la razón de la publicación de este artículo? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su público objetivo? La relevancia, ¿no? En el abstract, tú ya sabes, y este es complementado con la introducción del artículo. La relevancia se ve en el abstract y en la introducción. O sea, el contenido tiene información relevante para el desarrollo de tu investigación. Si el abstract no te convence, ya desecha ese artículo, ya no te sirve. Objetividad, los contenidos tienen información imparcial. Y la cobertura, ¿desarrolla el tema ampliamente o es muy restringido, muy limitado? Entonces son criterios que vas a ir aplicando para decidir si te quedas o no con ese artículo. Si pasa por estos filtros, ya inclúyelo en tu hoja Excel. Es uno de los artículos candidatos que te van a servir para todo el desarrollo de tu tesis. En los artículos también vamos a tener las citas, ¿no? ¿El documento contiene citas?
un artículo que no tenga citas no tiene sentido. Las citas están incluidas en el apartado de referencias. Todo lo que citas debe estar en tu referencia bibliográfica. Y en las referencias, en esta parte de las referencias, están incluidas las fuentes de información utilizadas en el documento. Aquí en las referencias tienen que estar todas, absolutamente todas. Algunos revisores incluso se dan el trabajo de revisar tus citas versus la referencia. Tus citas, referencia. O sea, acá va desarrollando, dice, en esta parte, Torres y Salinas del 2020. Acá pone un punto y se van a las referencias, y en la referencia de esta Torres y Salinas 2020. Si no está, pucha, te tiran al tacho tu trabajo. Oye, ¿cómo es posible que lo referencias en tu desarrollo, pero no está en tu referencia bibliográfica? Entonces, las referencias están incluidas en las fuentes de información utilizadas en el documento. Las referencias están organizadas y están completas. A veces hay que organizarlo por año o alfabéticamente. Ya eso depende del investigador, ¿no? ¿Qué más hay que tener en cuenta en los artículos? Cuando buscamos artículos, hay una especie de métricas que se usa, el Scopus, ¿no? Hay un indicador métrica Scopus, ¿no? Proporciona datos sobre citas del artículo en su campo de investigación. Es decir, según estas métricas de Scopus, como que han sido citados en el Scopus 25 veces. Acá hay unas estadísticas, ¿no? Para ver qué tantos han sido referenciados esos artículos en Scopus. También hay otra herramienta que se llama el PlumX, igual para medir métricas, ¿no? La métrica PlumX proporciona datos sobre cómo ha sido utilizado y citado el documento en bases de datos y redes sociales, así como sus visualizaciones y descargas. O sea, acá tiene una estadística de cuántos lo han visitado, cuántos han leído, cuántos han descargado, todo eso. Con el PlumX puedes ver esa información. Pero incluso puedes saber, hay otro indicador, el Cite Score. Este maneja un score, ¿no? El cálculo de Cite Score se basa en el número de citas a documentos. O sea, ¿cuántas veces lo han citado? Artículos, reseñas, ponencias de congresos, capítulos de libros y artículos de datos. Por una revista durante 4 años, dividido por el número de los mismos tipos de documentos indexados en Scopus y publicados en esos mismos 4 años. También hay otro indicador, el SIMAGO, ¿no? El SIMAGO, Journal Rank, el SJR. Este es bastante conocido para saber, el SIMAGO es un factor de medición que establece la calidad de las publicaciones científicas, basándose en el recuento de citas obtenidas por cada publicación. El cálculo de este índice se realiza contabilizando el número de citas recibidas, ponderando la importancia o prestigio de las revistas de las que proceden dichas citas, ¿no? Es decir, cuando dicen el SJR, para ver qué tanto está clasificada esa revista de acuerdo a un ranking, una fórmula que manejan y cómo está catalogada en cuanto a calidad. Y otra forma de clasificar, de evaluar a las revistas es con el cuartil. Cuando hablan cuartil Q1, cuartil Q2, cuartil Q3, por ejemplo, porque lo están clasificando en cuartiles, ¿no? Por ejemplo, acá, a esta revista de la información, está diciendo que tiene una calificación según SJR, o sea, SIMAGO y Journal Rank, sale 0.698, que muestra acá arriba. Este 698, ¿qué significa? El cuartil lo clasifica como un Q1. Este Q1 se obtiene al dividir en 4 grupos las revistas de una especialidad y ordenarlas de mayor a menor factor de impacto. Entonces,
Si tiene alto factor de impacto, 0.698, entonces lo clasificas en cuartil 1. O sea, los que tienen más alto, los que están bien calificados, cuartil 1. Pero ya los que están en segundo lugar, vas a cuartil 2. Cuartil 3 hasta cuartil 4. O sea, tú puedes decir, ahí está revista. Sí, ¿cómo está la clasificación? Está en cuartil 4. Entonces, como que no está muy bien clasificado. Pero el hecho de que esté en un cuartil ya es una revista seria. Que esté en cuartil 4, bueno, pero ya es una indexada. Hay muchas revistas que no llegan al cuartil. Entonces, también, así como hay revistas, evaluamos los recursos electrónicos, es decir, libros electrónicos. Hay base de datos electrónicos, ¿no? Como en este caso, si evaluamos recursos electrónicos del libro, es bueno saber el currículum del autor, ¿no? El autor es una persona o una institución. Si es una persona o a qué institución pertenece, se puede observar información sobre el autor, cuenta con logotipos, cuenta con algún contacto, cosas como eso, ¿no? Incluso a qué organización pertenece y la fecha también de publicación. También dentro de los recursos electrónicos tenemos a qué público va dirigido, cuál es la cobertura, ¿no? Desarrolla el tema ampliamente o es genérico, ¿no? Brinda enlaces a otras fuentes relacionadas al tema, la relevancia, ¿no? El contenido tiene información relevante para el desarrollo de su investigación, el propósito, por qué se escribió este artículo, la objetividad, ¿no? Los contenidos tienen información importante o imparcial, la claridad y la accesibilidad. Esto es en cuanto a los recursos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, como son ya recursos electrónicos, tienen facilidades de navegación y funcionalidad. O sea, a través de los buscadores puedo llegar y entrar fácilmente. Brinda un pertinente menú de contenidos y una adecuada organización con botones de navegación. Cuenta con un sistema de búsqueda de contenidos propio. Los gráficos le añaden valor al contenido. Su organización es lógica y clara para el contenido. Y el mismo diseño de estos, ¿no? Es como que entras a alguna revista y ya se ven bien las figuras, están los gráficos incorporados. Entonces, ¿dónde ubicar las fuentes de información? Entonces, hay lo que se llaman los catálogos, catálogo biblioteca. Entonces, si ustedes entran a la Biblioteca San Marcos, ¿no? Dan www.sisbib.unms.edu, van a entrar a esta pantalla, ¿no? Entran a esta página, hagan ese ejercicio, https://sisbib.unms, todos tienen ya su correo electrónico, ¿no? Con ese mismo usuario y clave de tu correo electrónico puedes entrar acá. Y acá buscas recursos electrónicos. Aquí en la opción recursos electrónicos vas a tener acceso a todos los materiales de la biblioteca, o sea, de la Biblioteca San Marcos. Y ahí se manejan convenios, ¿no? Dentro de ellas también tenemos los WordCat, ¿no? Son como también buscadores de material. Además de los WordCat, existen repositorios. Para nosotros hay lo que se llaman los repositorios institucionales. El repositorio institucional de San Marcos, así como existe cibertesis a nivel mundial, también San Marcos tiene su repositorio institucional, o sea, su cibertesis, ¿no? A este cibertesis San Marcos pueden entrar acá con https://cibertesis.unms.edu.p y ahí también van a encontrar diversas tesis de pregrado, de maestría, de doctorado. Igual, acá hay también un repositorio de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? También tiene su cibertesis. También hay repositorios de ámbito nacional, de Alicia, de Concitec, y ahí está la página. Hay repositorios de ámbito regional,
acá la referencia, entran acá la referencia, acá también va a encontrar nodos nacionales, documentales, y acá ponen artículos. Acá hay 319.206 tesis de doctorado y 710.609 tesis de maestría, ¿no? Si quieren buscar tesis de doctorado, maestría. Y las bases de datos también es una colección organizada y sistematizada de documentos diversos en formato electrónico que pueden ser ubicados a través de un motor de búsqueda propio. Los contenidos son revisados y seleccionados. O sea, cada base de datos tiene su motor de búsqueda, ¿no? Su buscador. Entonces, muchas son multidisciplinarias y especializadas, ¿no? Algunos se puede acceder por suscripción y algunos tienen acceso libre, abierto. En San Marcos, por ejemplo, se tiene convenio con Scopus. Entonces, entran a Scopus, tiene su propio navegador, buscan acá por documentos, autores o afiliaciones, y acá pueden habilitar su búsqueda avanzada, ¿no? Y acá les da su lógica de cómo deben buscar, ¿no? El formato, ¿no? El título, la información, or, o sea, tiene sus operadores lógicos para hacer la búsqueda. Igual que el Scopus, también existe el Cielo. También Cielo es un buscador. Entran a esta página, cielo.org.g.es. También tienen acceso a base de datos de revistas y artículos, el DOAJ. Este es un repositorio de acceso abierto. Incluso pueden entrar al UPG, al Google Académico. Pero en Google Académico busquen artículos también en inglés y utilicen la búsqueda avanzada. ¿Ok? Bien, esto quería compartirlos. Ahí les voy a cargar todo este material, lo que hemos visto hoy día, para que puedan seguir ilustrándose, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Ya se me fueron, creo. Se me han quedado dormidos. No, profesor. No, profesor, todo está bien. Más bien ahí comparto la información para revisar. Sí, todo este material les voy a cargar. Sí, por favor. Y ahí va un artículo adicional también de revisión de literatura, ya, para que lo vayan leyendo. Ya, profesor, perfecto. Bien, jóvenes. Sí. Sí, sí. Sí, ahora les comparto, ¿ya? La grabación de hoy día también. Ok. Ya, Muy bien, jóvenes. Entonces, tienen tarea, tienen harta chamba. Sí, profesor. Sí, profesor. Pero... Sí. Va a depender de tu objetivo, pero si es el prototipo no vas a poder validarlo. No, es como que dice, usando tecnología e información vas a mejorar la productividad. Hay pero tecnología e información, ¿cuál? Tendrías que, tu objetivo no es desarrollar alguna herramienta tecnológica, sino tu objetivo es mejorar la productividad. Pero para mejorar la productividad, primero tienes que definir la estrategia, y parte de la estrategia de repente tienes que desarrollar un modelo o un sistema. Usando ese sistema vas a mejorar la productividad. Pero tu objetivo no es desarrollar el sistema, sino es mejorar la productividad. Entonces ahí tienes más de un aporte. Un aporte es la estrategia que vas a usar para mejorar la productividad, y otro aporte es de repente vas a tener que desarrollar un sistema, pero ese desarrollo del sistema es un objetivo secundario, porque tu objetivo principal es mejorar la productividad. Profesor, en ese caso, ¿cómo se validaría, digamos, el objetivo, ¿no? Porque supuestamente el sistema es el que va a mejorar la productividad. Y Claro. si no tenemos el sistema, ¿cómo validamos que está mejorando la productividad? Es que la validación del sistema es interno. O sea, no es el objetivo
no es el objetivo principal. El objetivo principal es que mejores la productividad. ¿Cómo lo haces? Usando estrategias, sistemas, modelos. Un sistema me ayuda a mejorar mi productividad, ya, pero desarrolla tu sistema, pues. Pero no es, primero tienes que demostrar que este sistema está bien, y una vez que está bien, usas como instrumento este sistema para mejorar la productividad. Porque tu objetivo principal es cómo mejorar la productividad. Demuéstrame que mejoras la productividad. No me demuestres que tu sistema funciona, sino consecuencia de que el sistema funciona, vas a mejorar la productividad. Ahí tienes dos aportes. Para esto tendría que tomar, digamos, un dato antes de un acto. Ahí yo lo entiendo más. Claro, eso ya... Bastante teórico, ¿no? Así que bueno, yo primero muestro cómo está ahorita la productividad, luego yo propongo un tema, luego, pero no lo demostraría, no tendría que desarrollar el sistema para que pueda realizar cambios y efectos que produce el sistema. Pero sin embargo, yo podría quizás decir, bueno, en el sistema podría pasar esto, eso sería el... Es que una tesis, una propuesta no es una tesis. Propuesta es como, ahí te propongo, pero no me demuestras que funciona. Lo vamos a ir analizando con más detalle para las próximas sesiones, pero sí va a ser objeto de, cuando ustedes van a plantear sus problemas, objetivos, ahí lo vamos a ir analizando con más detalle, ¿ya? Me comprometo. Gracias, profesor. Ok. Muy bien. Ok, profesor. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Igual Gracias. Igual vamos. Si el próximo sábado me dan permiso a las 11 arranco, a las 11 activo la sala, pero si no, por default arrancamos a las 12, ¿ya? De acuerdo, profesor. Ok, profesor. Ok. Listo, profesor. Voy a procurar arrancar a las 11, pero traten de estar a las 11. Si no, si no entro a las 11, igual entro a las 12, ¿ya? Ok. Ok, profesor, que tenga buen fin de semana, profesor. Igualmente, cuídense. Buenas tardes. Gracias, profesor. Cuídense.